en algún rincón del pasado remoto, cuando los primeros pasos de la humanidad comienzan a grabarse en tablillas y lenguas antiguas, surge un nombre envuelto en asombro y temor: los Nefilim, híbridos de cielo y tierra, figuras que cruzaron los límites al mezclarse con lo humano, cuyo eco resuena en los mitos, las leyendas y, acaso, en los susurros del conocimiento oculto. Este documental se interna en ese mundo en Rastrea. El libro de Enoc explora su contenido sobre los ángeles caídos, los Nefilim y el diluvio, y analiza por qué en el proceso de formación del canon bíblico este texto fue marginado, olvidado por muchos y preservado solo por algunos. La figura de Enoc, séptimo desde Adán, aparece brevemente en el relato del Génesis en Enoc, camino con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Esta frase simple ha alimentado siglos de especulación. En el libro de Enoc se expande esa historia. Enoc no solo es llevado al cielo, sino que se convierte en intermediario entre los ángeles celestes y lo humano, observador de lo oculto y escriba de los arcana del cielo. El texto describe un grupo de vigilantes o ángeles que descendieron a la tierra, se mezclaron con mujeres humanas, engendrando a los Nefilim, gigantes que poblaron la tierra y causaron caos, violencia y corrupción. Véase en el libro de Enoc, capítulo 6-7 estos relatos. En el segundo templo judío circulaban entre comunidades como las de y los esenios. Se conservan fragmentos del libro de Enoc entre los rollos del Mar Muerto. Pero estos no eran meros mitos de tamaño y fuerza. Según el texto, los vigilantes enseñaron a los humanos forjar espadas, brazales, cotas de malla, escudos, astrología, raíz-hilo, ciencias de los cielos y técnicas de seducción. Libro de Enoc, capítulo 8. La interpretación es profunda. Aquí no solo hay gigantes, sino conocimiento prohibido, mezcla de lo divino y lo humano, frontera entre lo sagrado y lo profano. En el relato del Génesis 6-1-4 se habla de los hijos de Dios que tomaron por mujeres a las hijas de los hombres y engendraron gigantes. Esos eran los Nefilim. El libro de Enoc amplía esa historia con nombres de los vigilantes: Semjasa, Azazel, su enseñanza corruptora y el juicio de Dios contra ellos. Los Nefilim encarnan la ruptura del orden en seres que no están totalmente en el cielo ni totalmente en la tierra, que rompen la separación entre lo divino y lo humano. Su presencia precipita el diluvio como acto de limpieza de la creación. Desde esta perspectiva, el mito de los Nefilim puede entenderse como una metáfora antigua sobre la arrogancia de la ciencia cuando carece de ética, cuando los humanos alcanzan lo que no deben y pagan las consecuencias. El libro de Enoc, un Enoc, es un texto complejo, compuesto de varias secciones: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, los sueños de Enoc. La epístola de Enoc trata de cosmología, profecía, juicio final, los cielos, el mundo inferior, los ángeles y los gigantes. Aunque atribuido a Enoc, su composición real se sitúa entre los siglos III y antes de Cristo, y es considerado pseudepigráfico, es decir, utiliza un personaje antiguo para dar autoridad al texto. Este texto tuvo influencia, fue citado o aludido por algunos padres de la Iglesia primitiva, Seomo Tertuliano, y en el Nuevo Testamento aparece una cita atribuida a Enoc en la epístola de Judas, el menor Judas 1 y 14. De estos profetizó en la séptima generación, diciendo: «He aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares». Pero, pese a su antigüedad y circulación, el libro de Enoc no fue aceptado en la mayoría de los cánones bíblicos. La exclusión del libro de Enoc del canon bíblico responde a múltiples factores. Autoría disputada. A los líderes religiosos consideraron que no había garantía de que Enoc lo hubiera escrito realmente, lo que atentaba contra la autoridad del texto. Teología y cosmología divergentes. La descripción detallada de ángeles caídos, vigilantes, gigantes,
La enseñanza de armas y artes prohibidas y la cosmología apocalíptica diferían de los textos canónicos y del pensamiento rabínico y cristiano dominante. Reconocimiento limitado a la lectura y aceptación del libro de Enoc fue mayo ere en algunas comunidades, por ejemplo, la Iglesia etíope, pero no suficientemente universal como para imponerse como escritura inspirada. En la mayoría de la tradición judía o cristiana, uso litúrgico y social limitado a diferencia de los libros que se incorporaron al canon. El libro de Enoc no fue ampliamente usado en la liturgia ni ampliamente citado en el culto, lo que redujo su autoridad. En resumen, no fue sacado, sino más bien, no fue incorporado por consenso mayoritario debido a estas razones. Dentro del texto, los vigilantes ángeles que abandonaron su moraz pactan con Semjaza para tomar mujeres humanas, engendran a los Nephilim que devoran la creación, causan violencia y corrompen la tierra. Este relato ofrece una explicación mítica del porqué del mal. Del caos, no solo los humanos pecaron, sino que fueron asistidos por fuerzas celestes que transgredieron su límite. Desde la perspectiva moderna, este mito inspira debates. Es una metáfora de conocimiento peligroso, una crítica temprana a tecnología cinética, una forma de explicar antiguas construcciones megalíticas o tradiciones de gigantes, aunque no aceptado en el canon general. El libro de Enoc continuó teniendo influencia en textos apocalípticos cristianos, en el cristianismo etíope y en la cultura popular moderna interesada en conspiraciones, extraterrestres, ángeles caídos y gigantes. Su tema de los Nephilim y conocimiento prohibido ha sido retomado en literatura, cine y teorías esotéricas. Esto indica que, aunque no forma parte del canon bíblico mayoritario, su impacto cultural es real. ¿Qué tiene que ver este mito antiguo con el siglo XXI? Primero, la figura de los Nephilim como híbridos o seres de gran poder es evocativa en un momento donde la ingeniería genética, la tecnología disruptiva y el conocimiento explosivo plantean dilemas éticos similares. ¿Hasta dónde debe llegar lo humano? Segundo, la cuestión del conocimiento prohibido. El ángel que enseña a forjar armas, a leer las estrellas, a manipular lo oculto, retoma la tensión entre ciencia y moral, entre progreso y destrucción. Tercero, la exclusión del libro de Enoc nos recuerda que la historia del canon es también una historia de poder, decisión comunitaria, política y tradición. Los textos que sobreviven constituyen un relato dominante. Los que quedan fuera muchas veces cuentan otra historia alternativa. Los Nephilim, el libro de Enoc, los vigilantes. En todo esto nos convoca a mirar el pasado con otro ojo, no como piezas de una conspiración, sino como símbolos que interrogan lo que significa ser humano, hasta dónde llega nuestro poder, qué límites debemos respetar, y en la formación de los textos sagrados vemos el mecanismo de selección de memoria, de autoridad, de tradición. Lo que quedó fuera quizá no era malo, pero fue considerado no apto para ser canon. Este documental no pretende afirmar hechos ocultos, sino invitar a la reflexión. ¿Qué historias contamos? ¿Qué dejamos fuera y por qué? ¿Qué significa creer, saber y decidir en comunidad? Mientras el sol se oculta detrás de los zigurats de Mesopotamia y la oscuridad cubre los testimonios de los antiguos. Queda una pregunta. ¿Los Nephilim vivieron alguna vez? ¿O son el símbolo de nuestra ambición descontrolada, nuestra búsqueda de conocimiento sin raíz? Y si fueron reales o solo míticos, ¿qué implica que su historia haya sido retenida en textos marginales? Fuera del canon, tal vez, al explorar lo olvidado, descubrimos más de nosotros mismos.